Muchísimas gracias por estar acá, por supuesto. Vamos con la clase que tengo para hoy. Eh, Vamos a ver hasta dónde aguanto. Eh, Vamos a ver. La clase que tenía para hoy dedicada se refiere a las IMUs y cómo estas funcionan. Las IMUs son estos sensores de medición inercial. Uno los puede encontrar en el formato de encapsulado, tal cual como vemos acá. A ver, voy a cambiar el puntero nada más para que... Una forma como la que tenemos acá, que es la típica que tenemos en el laboratorio, que es una IMU tipo MEM, que es un dispositivo mecánico dentro de un chip. Esta en particular es la VectorNav, es la que antiguamente se usaba con fines militares y que hoy ya la venden con fines comerciales. Una de las ventajas que tiene la IMU, creo que la dijimos en algún momento, es que acá donde está dibujado el sistema cartesiano, es el sistema cartesiano de la IMU. Esto lo que significa es que Z está hacia abajo, X lo tenemos hacia arriba y Y lo tenemos hacia la derecha. Así está configurada la IMU de esta marca. Este chasis en particular es para outdoors, es un chasis metálico. De esta parte, de este borne, le sale la conexión a la antenita de GPS y por el resto nosotros tenemos toda la comunicación con la IMU. Las IMUs en general, los dispositivos de medición inercial, nos entregan, bueno, básicamente nos entregan lo que es aceleración, pero también hoy nos están entregando lo que es velocidad angular. Y esto es la reconstrucción de todo el movimiento del cuerpo rígido en el espacio. Ideal sería que sea la aceleración angular. De esa forma tendríamos las 6 aceleraciones si trabajáramos en el espacio tridimensional. Sin embargo, los dispositivos nos devuelven el giróscopo, que es la velocidad angular, y nos devuelven la información provista por los acelerómetros. Según sea la marca y el tipo de IMU que compremos, pueden ser de 2 o 3 ejes. Cuando hablamos de 2 ejes es porque miden en un plano, no importa cuál plano sea, porque en realidad a esta IMU, si midiera en un plano, es solo girarla a 90 grados y vamos a estar midiendo en el plano ortogonal. Si es de 3 ejes, es porque estamos midiendo en 3 ejes ortogonales. Y cuando hablamos de los ángulos, también los ángulos pueden ser de 2 ejes cuando mide velocidades angulares en 2 ejes. En este caso podría ser de nuevo el X y el Y, por ejemplo. Perdón, X e Y lo giramos 90 grados y puede ser el Y y Z. O puede ser también un giróscopo de tres ejes, y en este caso nos da los ángulos sólidos en los 3 ejes, y esto es roll, pitch, and yaw. Una cosa, y es que todas las IMUs necesitan de calibración, porque fíjense que el sistema de coordenadas que nos provee el fabricante es un sistema de coordenadas local, y esta IMU nosotros la tenemos que poner ya sea en un avión, en un dron, cualquier tipo de dron, por ejemplo, inclusive en nuestros pies, o bien en un robot. Solamente por dar un ejemplo, en mi curso de posgrado, yo hago que los chicos, en algunas experiencias, se pongan las IMUs en los pies y determinen el patrón de caminata de la persona. Porque las IMUs en general lo que nos permiten capturar es información de aceleración, que hecha las conversiones de marcos de referencias correspondientes, nosotros podemos tener información privilegiada acerca del movimiento del cuerpo rígido. Y esta es una foto muy antigua, solamente para dar un ejemplo, que inicialmente las IMUs eran mecánicas, cuando medían el momento y demás. En lo que respecta a robótica móvil, las IMUs se utilizan para resolver el problema de navegación, y en particular lo que se refiere a la navegación inercial. La navegación inercial es cuando nosotros podemos reconstruir el camino seguido por el robot a partir de los sensores inerciales. Y los sensores inerciales son básicamente y exclusivamente la IMU. Pero, a ver, cuando yo digo IMU, incluyo dentro de la IMU los acelerómetros, los giróscopos y el compás.
que son los famosos sensores inerciales. Con esos tres, nosotros ya tenemos todo lo relativo al movimiento del cuerpo rígido y lo que se hace a la inercia del sistema. O sea, en estricto rigor, simplemente con los acelerómetros, más el conocimiento que tengamos de la masa, ya estamos en presencia de la inercia. Bien, entonces, en nuestro caso, la IMU es usada como un sensor inercial. Los acelerómetros nos permiten, con una doble integración, estimar la posición. El problema que tienen es que el sensor que tenemos es un sensor de aceleración. Por lo tanto, el error está asociado a la aceleración. Cuando lo integramos una vez, se amplifica y obtenemos velocidad, pero con un error muy grande. Y cuando integramos otra vez, se amplifica de nuevo y tenemos posición con un error extraordinariamente grande. Eso es uno de los principales problemas que tienen las IMUs. Las IMUs son muy buenas para medir lo que miden en realidad, no para estimar derivadas o integrales de sus mediciones, porque tienen mucho drift. Sin embargo, estas IMUs combinadas con GPS, por ejemplo, nos dan una información o una estimación de la pose del robot que es muy buena cuando queremos comparar, por ejemplo, con odometría. Esto es solamente un ejemplo de cómo funciona una IMU a nivel MEM. O sea, lo que tenemos es básicamente como si fuera una serie de resortecitos, y según sea la vibración, es que esto se mueve hacia un lado o hacia otro, y medimos esa aceleración. Las mediciones de las IMUs son relativas al espacio inercial. El espacio inercial no es otra cosa que este sistema de coordenadas que acabamos de ver acá sobre el chasis de la IMU. Y los sensores más comunes que vamos a encontrar siempre en una IMU son los acelerómetros y los giróscopos. Usualmente, cuando compramos una IMU de 2 ejes, es porque trae acelerómetros en 2 ejes ortogonales y giróscopos en 2 ejes ortogonales. También podemos comprar una IMU de 3 ejes y eso implica que trae los acelerómetros en 3 ejes y los giróscopos en 3 ejes. Por lo general, cuando nosotros tenemos que caracterizar una IMU, nos fijamos en cuántas G aguanta. Y cuando decimos cuántas G aguanta, es básicamente medir, a ver, las IMUs miden aceleraciones, por lo tanto pueden medir vibraciones, no miden fuerza, ojo con eso, miden aceleración. La fuerza es masa por aceleración, pero la IMU no tiene una balanza como para medir la masa. Pero si nosotros conocemos la masa y podemos medir la aceleración, entonces podemos estimar la fuerza. Lo que sucede es que los acelerómetros, cuando nosotros los compramos a las IMUs, tenemos que fijarnos en cuántos G aguanta. Por ejemplo, un acelerómetro de 1 G significa que solamente va a aguantar una gravedad. El valor 9.81 metros por segundo cuadrado. Sin embargo, si estamos comprando una IMU de 2G es porque aguanta los 19.62 metros por segundo cuadrado, como máxima aceleración. Y así podemos encontrar hasta 9, 12, 18G. Lo que tenemos en el laboratorio, las IMUs, está la VectorNav, es de 9G, y tenemos otra que se llama MicroStrain, que es de 6G. Es suficiente para lo que hacemos, porque nuestros trabajos no tienen que ver con investigación aeroespacial. Por lo tanto, no necesitamos superar tanto la aceleración de la gravedad. Lo que pasa es que en la IMU nos interesa mucho medir vibraciones. Y esas vibraciones, como son tan rápidas, tienen una frecuencia asociada, en algunos casos pueden ser superiores, y muy superiores, a la aceleración de la gravedad. Bien, cuando hablamos de la IMU está, como es un acelerómetro, entonces está permanentemente midiendo la gravedad. Y la fuerza de gravedad, chicos, es la que nosotros podemos usar, por ejemplo, para sintonizar la IMU, ¿no? A la IMU, antes de comenzar, el fabricante siempre nos recomienda dejarlo unos cuantos segundos paradas para que se calibre, fija, sin movimiento. Y usualmente usamos la fuerza de gravedad para calibrar, porque es conocida y en ambientes que son relativamente pequeños, y hablamos de kilómetros cuadrados, la aceleración de la gravedad no va a cambiar. Sabemos que hacia los polos o hacia el ecuador la gravedad cambia, pero en superficies relativamente pequeñas, a lo que es la superficie del globo, podemos considerar a la gravedad como constante.
Ahora, lo que sí, nosotros tenemos 3 acelerómetros, uno en cada eje, y eso nos permite obtener lo que se conoce como la fuerza específica. La fuerza específica es la fuerza que aplica, pero ojo, cuando decimos fuerza, chicos, en términos de la IMU, si bien se refieren a fuerzas, siempre vamos a estar hablando de aceleraciones, porque la masa, insisto, es conocida, la podemos conocer de antemano. Estamos asumiendo por supuesto, una masa constante. Se lee como fuerza específica de un cuerpo dado al espacio relativo, pero descompuesto en el sistema del cuerpo. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Un cuerpo, chicos, un cuerpo rígido, sufre 3 aceleraciones en el espacio cartesiano. Entonces, esas fuerzas la podemos descomponer en cada uno de los 3 ejes. Por lo tanto, en el espacio relativo, nosotros podemos encontrar las fuerzas o aceleraciones asociadas a cada uno de los ejes. Sin embargo, chicos, no importa la inclinación que tenga la IMU, 9.8 metros por segundo cuadrado, que es un vector, va a estar siempre apuntando hacia abajo. Y ese mismo vector es el que nos puede ayudar a nosotros para siempre estar haciendo las conversiones que nos permitan llevar del espacio relativo de la IMU a un espacio absoluto más manejable. En el caso de los giróscopos también tenemos una velocidad angular específica, que es la velocidad angular respecto al marco de referencia relativo. Y esto es, nosotros vamos a tener una velocidad angular por cada uno de los ejes. La velocidad angular, chicos, a ver, hoy en día lo utilizamos con este sistema, se llama el RLG, Ring Laser Gyro. Esto es cuando lo tenemos, cuando hay un láser, pero ojo, no es un láser externo, es un láser interno dentro del chip, o bien lo podemos hacer con fibras ópticas también dentro del chip. Esto se conoce como el efecto Sagnac. Antiguamente, ustedes saben que había este efecto spinning para determinar el giróscopo, justamente el que nos enseñan en física, para determinar la velocidad angular, y en algunos casos se ha utilizado inclusive hasta la fuerza de Coriolis, que también la podemos ver dentro de MEMS, que esto es de los dispositivos electromecánicos. En particular, estos dos últimos son los que más se utilizan. Para el primero, si necesitamos un imán. Para el segundo, directamente le pasamos una fibra óptica o bien un láser, pero todo interno dentro del chip. Sin embargo, para aviones, por ejemplo, se utilizan dispositivos mecánicos. Es interesante saber que tecnología, por ejemplo, de los aviones, la mayoría de los sensores, o sea, todavía no son electrónicos, sino que son mecánicos. Y esto es porque hay más confianza en el dispositivo mecánico que en el electrónico. El electrónico, no se olviden, es muy susceptible a las variaciones de temperatura. El mecánico también es susceptible, pero hay mucho estudio en cuanto a materiales. Hay mucho en materiales, pero sin embargo no hay mucho hecho respecto a electrónica. A nosotros nos quitan el silicio y básicamente nos quedamos, sin desmerecer por supuesto, pero nos quedamos casi sin nada con qué trabajar. Entonces no tenemos muchas opciones. Se hace investigación, por supuesto, respecto al encapsulado, al calentamiento, pero todos esos sistemas extras que hay que poner. Sin embargo, el mecánico es el estudio de materiales, el material que mejor soporta las condiciones medioambientales, estructurales, etc. Y eso es todo. Entonces, en una unidad inercial, y en este caso estamos hablando de la IMU, nosotros tenemos 2 variables que hay que determinar. Una que se llama la omega y otro que es F, donde F no se olviden que es aceleración, no es fuerza, porque no tenemos información de masa. Sin embargo, se conocen como velocidad angular específica y fuerza específica también. Así se lo conoce, pero no es fuerza, chicos, insisto, es aceleración.
Entonces, con la información de la velocidad angular y la información de la aceleración, más algunas transformaciones, claramente nosotros estamos en condiciones de obtener la posición. Primero podemos obtener la velocidad en los tres ejes y luego podemos obtener la posición. Por supuesto, en todo caso, hay que integrar. ¿Por qué es que es necesaria la velocidad angular? Porque nosotros sabemos que un cuerpo rígido en el espacio tridimensional tiene 6 grados de libertad. 3 asociados a la posición, que lo obtenemos con la IMU, y 3 asociados a la orientación, que los obtenemos con la velocidad angular. Entonces es cuestión de integrar nada más esas ecuaciones para obtener la posición del cuerpo rígido en el espacio. Si trabajamos en el plano, por supuesto, se vuelve mucho más fácil. Sin embargo, el fabricante de las IMUs, y de hecho de acá, yo, por favor, chicos, estoy descartando todas estas IMUs que uno, por ejemplo, las puede comprar sin ningún tipo de problemas, que trae el acelerómetro, el giróscopo integrado, cuesta aproximadamente $10. Hay algunas tiendas online, el RoboShop, por ejemplo, donde las podemos comprar, cuestan $10, son súper baratas. Tienen muy buenas prestaciones, tienen alto error, por supuesto, pero el problema es que no traen el procesamiento embebido que puede traer el fabricante de, por ejemplo, la VectorNav o MicroStrain. Lo que hace, por ejemplo, y esto es propio, lo que les estoy mostrando acá, es propio de la VectorNav, donde el fabricante nos da, por supuesto, el giróscopo, nos da el acelerómetro, todo esto hace a la IMU, al sensor, nos da las velocidades y fuerzas específicas, y aquí es donde viene el valor agregado que da el fabricante, que son las ecuaciones de navegación, donde integra, aplica filtro de Kalman, que es una estrategia para quitar ruido, para suavizar la función, para hacerla más precisa de pronto, y nos entrega, por ejemplo, la altitud, ¿sí? O bien los ángulos, roll, pitch and yaw, nos entrega las velocidades en los diferentes ejes, nos entrega la posición horizontal, o bien longitud y latitud. Y esto es porque podemos estar trabajando en coordenadas globales, y esto es coordenadas terráqueas. Y por supuesto, profundidad. Entonces, como ven, nos entregan todos los grados de libertad que necesitamos para caracterizar el cuerpo rígido. Y ese es el valor agregado del fabricante. Todo esto que dice ecuaciones de navegación es matemática, sí, pero que está embebida dentro del chipset. Bien, hay otro tema en particular que es cómo nosotros podemos, de alguna manera, clasificar los diferentes tipos de IMUs que hoy encontramos en el mercado. No se olviden, en la RLG es porque tenía un láser, FOG es porque tenía una fibra óptica. Aquí lo que tenemos, chicos, son los tipos de IMU. Cuando vemos el grado militar, son IMU, por supuesto, para aplicaciones militares, fíjense cuál es el error que tiene. Una milla náutica, dice acá, en 24 horas. Y esto significa, en 24 horas de funcionamiento, el error en la estimación inercial llega a ser de una milla náutica, nada más. ¿No? Es súper preciso. Cuando estamos trabajando en aplicaciones no militares, como desde aquí hacia abajo, una milla náutica en una hora de error. Aquí tenemos de 10 millas náuticas, mayor a 10 millas náuticas por hora. Y en los otros, que es lo que nosotros más utilizamos, no viene especificado cuál es el error en la estimación de la posición. Hoy por hoy, las dos tecnologías comerciales más usadas son RLG y FOG y Coriolis, dentro de todo esto de las MEMS. En los sistemas de control típicos, los que nosotros utilizamos, traen Coriolis nada más, y es hecho con unos imancitos solamente. Por eso hablamos de MEMS. En todos los otros casos tenemos los dispositivos mecánicos que yo les decía, por cuanto son más confiables que los dispositivos electrónicos. El bias, el error que tiene en el giróscopo, por ejemplo, puede ir de 1 a 10 grados o de 10 a 1000 grados por hora. El error es enorme, chicos. Ojo con eso. En una hora, dependiendo de lo que hayamos pagado, en una hora vamos a tener 10 grados de error o vamos a tener 1000 grados de error. Y esto es como 3 vueltas. Y luego en la aceleración, lo mismo, chicos. Tenemos bias, tenemos un error que, por ejemplo, puede ser de 1 mili-G, de 0.00981 metros por segundo cuadrado.
o puede ser de 10, por ejemplo, hasta 10 llega. Este bias es como un drift que lo vamos a ver no constante, esto es una variable aleatoria, pero es ergo, por eso bias, y lo vamos a ver, chicos, en todas nuestras mediciones. Ambos bias, tanto del giróscopo como del acelerómetro, es lo que nos termina matando nuestras mediciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el fabricante para agregar valor al producto que está vendiendo? Tenemos ya la IMU como navegador inercial, que es todo esto que tenemos acá. Sabemos que entrega velocidad, sabemos que entrega profundidad, altitud, posición horizontal, etc. Entonces, a su vez, embebidamente también nos entrega estas otras capacidades que están acá, como es la estimación de la velocidad, que nosotros la podemos integrar, por ejemplo, a partir de un encoder, lo podemos integrar en la IMU. Podemos integrar también las mediciones de profundidad, podemos integrar, o puede venir integrado a la IMU, un compás, y la posición, la estimación de la posición, por ejemplo, mediante GPS, que es lo que hace la VectorLab. Y todo esto dentro de un filtro de Kalman, que al sistema de control le entrega esto que está abajo, que es solamente las estimaciones, pero suavizadas, de X, Y, Z y de alfa, beta, gamma o roll, pitch and yaw, que son los 3 ángulos sólidos. Entonces aquí está el valor agregado. No está en esto. Ustedes, por ejemplo, pueden comprar esa IMU de $10 que les dije, combinarla con una FPGA que también está costando unos $10, las baratas por supuesto, o una micro, hacer todo el procesamiento y ofrecer eso como un producto. Pero por supuesto también tienen sus competencias. Por ejemplo, el ArduPilot que salió hace como 10 años ya resolvía este problema que tenemos acá. Claro que lo hacía con una IMU de $10, pero es solamente para dar un ejemplo. Ahora, ¿en qué se utiliza esto de la navegación inercial? Yo les doy 2 ejemplos acá. El GPS por sí mismo tiene un error. Ese error que da el GPS, chicos, depende de cuánto uno pague, que luego lo vamos a estudiar mejor. Pero si ustedes van con un dron y sacan fotos y luego deciden empalmar todas las fotos, les puede dar algo como lo que ustedes ven acá. Y esto es porque el GPS tiene error. Y cuando ustedes procesan información con error, si no han trabajado el error se propaga. Lo que sí pueden utilizar es, por ejemplo, la información de la IMU fusionada con el GPS. Y cuando decimos IMU fusionada con GPS, es porque le vamos a agregar la información que nos provee el sensor inercial al receptor de GNSS para fusionar y obtener una mejor estima de la posición y poder reconstruir, por ejemplo, en imágenes, utilizando solamente esa función, el ambiente que hemos navegado. Claramente, y esto tal vez esté un poquito exagerado, ¿sí? Porque hay otras técnicas de fusión metida, pero hay una mejora considerable. Hay menos deformación y, por supuesto, hay un mejor matching. Cuando hablamos de las ecuaciones que intervienen en el procesamiento de los sensores inerciales, chicos, tenemos que tener presente que seguimos en presencia de lo que son estas ecuaciones celestiales que hablamos en algún momento. Lo que tenemos acá, en esta figurita, no importa la orientación en realidad, pero por acá tenemos un eje Y, por acá tenemos un eje X y por acá tenemos un eje Z. Por un lado, nosotros tenemos lo que es el sistema de coordenadas global, y por otro lado es la medición G que nosotros estamos teniendo. Perdón, sí, la medición G que nosotros estamos teniendo con la IMU. Esto significa que nosotros tenemos que hacer una transformación. Usualmente vamos a utilizar la gravedad, la información que nos da la gravedad, como un parámetro para determinar la orientación de alguna manera que tiene nuestra IMU. ¿Sí? Porque es un vector que lo podemos descomponer en los 3 ejes. Ahora, las ecuaciones típicas que nosotros tenemos son esta que tenemos acá en rojo, donde tenemos una integral, y esta es para obtener esta es la integral, pero del giróscopo, que nos da la orientación. Esa información de la orientación es usada. Es que necesitamos conocer, chicos, hacia dónde apuntan los ejes.
Por eso es que integramos el giróscopo primero. La información de la orientación de los tres ejes la utilizamos con la información de la aceleración, ¿sí? Para saber, para obtener cuál es la aceleración efectiva que tenemos en cada uno de los ejes de nuestra IMU, que luego corregimos con la gravedad para tener todo esto en un marco de referencias global apropiado. Lo integramos una vez y tenemos la velocidad, lo integramos dos veces y tenemos posición. Fíjense que en ambos casos estamos considerando condiciones iniciales. Por eso es que el fabricante sugiere a la IMU, antes de empezar a trabajar, tenerla quieta. Porque al tenerla quieta nos aseguramos que estas condiciones iniciales sean iguales a cero. Podemos trabajar en diferentes tipos de coordenadas. Una, la que se llama como ESI, centrado acá, otro en el centro del globo, digamos, otro que se llama ENU, que es East North Up, que es, digamos, es como utilizan los del norte, digamos, y en donde es como hablar que el cuadrante positivo está siempre hacia arriba. Y por último, la SF, Earth Centered, Earth Fixed, y en este caso lo vamos a tener siempre fijado acá en el centro en el centro del globo, ¿sí? Y no hay mucha diferencia en realidad entre ESI y SF. Una es la mejora de la otra, nada más, ¿sí? En una siempre lo vamos a tener centrado a ver, centrado, pero este significa centrado y a pesar de que la Tierra se mueva, va a seguir centrado. Mientras este no, este está centrado y se mueve con la Tierra, este no, este está centrado y a pesar de que la Tierra se mueve, sigue centrado. Las ecuaciones son relativamente simples, no voy a entrar mucho en detalle, simplemente porque ustedes todo esto lo pueden conseguir en diferentes scripts de MATLAB y que Darío luego se los va a pasar. Esto lo hemos resuelto hace mucho tiempo, donde nosotros tenemos la posición, en este caso, del cuerpo rígido, aplicado a un auto, por ejemplo, y tenemos solamente las ecuaciones acá de rotación en los tres ejes, y estamos utilizando el sistema ENU para ser coherentes, digamos, con la información que proveen los scripts de lo que, digamos, del hemisferio norte, para hacer las transformaciones correspondientes. X, Y, Z acá, y es el resultado de esto que tenemos acá, de la estimación de la posición, X, Y, Z de aquí. Y las ecuaciones, las ecuaciones de movimiento, o sea, la transformación homogénea, son estas que nosotros ya las manejábamos. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Una IMU, chicos, nos permite hacer un montón de cosas. Las mediciones de aceleración, pero también, insisto, las mediciones de vibración. Por ejemplo, podemos poner, y lo hicimos, ¿se acuerdan los videos con el mini loader de Caterpillar que les mostré de los trabajos que hacíamos? Nosotros colocamos IMU para saber la vibración que tenía el vehículo y de ahí estimar la cantidad de carga que tenía, porque cuanto más pesado iba, menos vibraciones iba a tener, ¿sí? Porque la cantidad de masa también atenúa las vibraciones del chasis. Cuanto más pesos pongamos, menos vibra. Lo otro es que también, por ejemplo, utilizamos las IMUs, esto no lo hago yo, lo hace otro profe del departamento, que coloca IMUs en la garganta, por fuera, por supuesto, y mide la vibración de las cuerdas vocales. Yo les recomiendo acercarse al profe, el trabajo es muy interesante, hay algunas patentes, hay una empresa metida también muy interesada. Las IMUs también las hemos utilizado, por ejemplo, para medir cuando nosotros colocamos una IMU en un motor y está parado el vehículo, si no lo hacemos mover y directamente apretamos el acelerador, podemos entonces también caracterizar que también funciona ese motor o no. Y de alguna manera podríamos encontrar una correlación con la huella de carbono. Las ecuaciones básicamente para trabajar son estas que tenemos acá. Por acá arriba nosotros tenemos tanto la fuerza real F, aceleración, claro, ¿sí? Como la que nosotros estamos midiendo. Este es el que nosotros tenemos acceso. Lo demás es solamente un modelado, y fíjense que es un modelado.
en donde nosotros tenemos que la fuerza que medimos es una función de la fuerza real, o sea, la aceleración real, más un bias, más la fuerza real o aceleración real por un factor de escala, por aquí hay errores no ortogonales que estamos diciendo que son las interferencias que vimos en su momento con las interferencias ortogonales que vimos cuando veíamos sensores, más un error típico que ya trae nuestro sensor, como toda medición. Y lo mismo aplica para el giróscopo, que son, fíjense, ecuaciones similares. Cuando nosotros queremos corregir datos, estamos asumiendo cero error y todo lo demás, podemos llegar a expresiones de esta naturaleza, donde el F real es el F medido menos el bias. El bias hay que estimarlo. 1 más el factor de corrección de escala. Lo mismo para la velocidad angular. Entonces, fíjense que las ecuaciones nos quedan relativamente simples. Ojo, eso es solamente para medir aceleraciones y velocidades angulares. Y a partir de ello, lo que corresponde es calcular la navegación inercial propiamente dicha. Por lo general, y no quiero decepcionarlos, pero nada termina en un par de ecuaciones. Hay ecuaciones, más ecuaciones y algoritmos, pero para eso es que somos ingenieros. Las ecuaciones, aquí yo les dejé una, en realidad llegan a este nivel de complejidad cuando nosotros queremos dejar todo bien asentado, donde el R punto no es otra cosa que las velocidades rotacionales, las velocidades cuerpo rígido en coordenadas relativas, V punto mayúscula son las velocidades del cuerpo rígido en coordenadas globales, y R punto mayúscula son las velocidades pero rotacionales del cuerpo rígido en coordenadas globales. Las ecuaciones en sí, a ver, no es algo que uno se tiene que preocupar demasiado hoy en día, ya está resuelto. Lo que nos interesa de un sensor siempre es conocer los parámetros que tenemos acá. Si somos capaces, y esto nos da el fabricante, determinar cuáles son los factores de escala. Sin embargo, siempre es bueno, cuando tenemos el sensor, tratar de encontrarlos. Tenemos acá los errores ortogonales o errores cruzados. Los tenemos que tratar de encontrar también. Si esto es asumiendo, por ejemplo, de que tenemos una IMU en una sola dimensión y una velocidad angular en una sola dimensión. Si es de 3 ejes, por ejemplo, sí vamos a tener que un eje puede afectar a otro eje. Y de ahí que surge el MA o el MG. Y también vamos a tener los errores propios que tiene el sensor. Un filtro de Kalman, por ejemplo, podría minimizar estos errores que están acá. Otro filtro podría minimizar los errores cruzados que tenemos. El hecho de tener errores cruzados nos está diciendo, chicos, que las mediciones no son... Si bien las mediciones son independientes, hay correlación entre ellas. ¿Sí? Dependencia y correlación son dos cosas diferentes. Entonces va a haber algún tipo de acoplamiento a nivel error. Y eso es algo que tenemos que considerar. Por lo demás, el bias hay diferentes técnicas para minimizar. Una de ellas, la más común, es el suavizado. Y ese es un ventaneo. Sacar 1000 mediciones e ir quitándole el promedio. Sacar el promedio e ir restando ese promedio. O tener un promedio móvil o ventana móvil, que es lo más común. Eso sería sobre IMUS. Como les dije, lo que quería mostrarles un poco de lo que se trataban. Las ecuaciones y demás ya están resueltas. IMUS no he incluido unas guías porque la verdad es que nos va a faltar tiempo. Pero hay un ejercicio muy lindo que yo lo utilizo en posgrado y es cuando nos colocamos ambas IMUS en nuestros pies y sacamos patrones de movimiento para que quiera luego seguir el curso de posgrado. ¿Dudas? Ando bien, profe. ¿Estás bien, José? Mira que ha sido el único que nos ha acompañado. Sí, profe, Diga. eso que veo ahí, aprovechando, Sí. es similar a la transformación que debo hacer al usar la pseudo inversa de la jacobiana en ese ejemplo controlador que puso hace algunas clases. A ver, ¿cuál? ¿Esto que ves acá, lo que está en cuadradito rojo? Recuerdo de que ese controlador que puso en esa PPT Sí. era como para
para una cosa con dos ruedas, porque al final de cuentas la junta en una sola, entonces Sí, pues es tanto esa SB como omega, tengo que sí, transformarlo para acá, para cada rueda, y eso aplicárselo a al, al que está en la vehículo. escena. Sí. Sí. Ahora mi problema es cómo hago de que me aseguro de que cruce la trayectoria, porque yo lo hago correr y el programa como se termina rápido, como que lee unos puntos y ya. Ya, mira, vamos entonces a salir de acá porque ese es un tema que ya no tiene que ver con IMU, ¿sí? Entonces voy a terminar la PPT acá. Ujú. Pasemos a, eh, pasemos a la pizarra. Ahí estoy. Déjame ahora sí cargar mi pad acá para que pueda dibujar y te explique un poco mejor, porque yo creo que es el mismo problemita que anduviste teniendo todo este tiempo, ¿no? Con el controlador. ¿O me equivoco? No se me escuchó. Ah, perdona, ¿me escuchas ahora? Es que estoy con la voz súper mala. Sí, ahora lo escucho. Ya, yo creo que es el mismo problema que anduviste teniendo con el controlador todo este tiempo, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, Ya, mira, vamos a hacerlo, voy a hacerlo lo más didáctico que pueda, ¿sí? Porque en realidad en el artículo que te mandé a leer aquella vez estaba todo explícito, pero tal vez todavía nos faltaría, por ejemplo, que tomes el cursito de posgrado, un curso de posgrado de control o de métodos numéricos para entenderlo un poquito más en profundidad. Yo te propongo lo siguiente, fíjate, vamos a empezar, ahora teneme paciencia con esta historia porque es complicada, con el pad. Yo voy a dibujar acá mira, tenemos un ambiente, supongamos, de agricultura, ¿sí? Este es mi ambiente de agricultura que me salió feo. En este ambiente de agricultura, vos fíjate, yo tengo una hilera que va por acá, otra hilera que va por acá. Te lo voy a dar con un ejemplo, ¿sabes? Otra hilera que va por acá y otra hilera que va por acá. Ya, con esto en mente, nosotros tenemos que diseñar un controlador. Ahora, hay algo que se llama, que por eso es que lo di primero, que es la planificación de caminos. Yo quiero ir desde este punto que yo tengo acá, quiero llegar hasta este otro punto que yo tengo acá. ¿Sí? Uno es mi punto de inicio, otro es mi punto de fin. Sin embargo, yo tengo como restricción que tengo que pasar por acá, tengo que pasar por acá, tengo que pasar por acá, y tengo que pasar por acá, y tengo que recorrer, perdón, y acá también, y tengo que recorrer toda mi hilera. ¿Me sigues hasta ahí con el problema? sí. Entonces, un problema de planificación de caminos, y esto es puramente heurístico, es decir, vos como diseñador lo solucionas, es decir, sabes, yo voy a proponer entonces que mi planificación de caminos sea algo así. Y vos la diseñas, vos vas determinando todos estos puntos que están acá. Es heurístico, vos lo decides. ¿Me vas siguiendo? Ya, lo voy Ok. a hacer más simple porque si no voy a pasarme la mañana a estos puntitos. Este es el camino. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Yo ya tengo definida una trayectoria al menos, Ya, vos ya solamente la de tienes cómo la... definida. Pero bien, pero una cosa más que me olvidé. Acá yo tengo definido mi sistema de coordenadas. Este va a ser mi X y este va a ser mi Y. Ahora, yo voy a agarrar estos puntos representativos, son cualesquiera, y voy a hacer un zoom out, ¿sí? Voy a tener el punto, lo voy a tener acá, acá y acá. Fíjate que lo único que he tenido que definir yo como diseñador es la distancia que hay entre estos puntos. ¿Me sigues? Que yo la voy a Sí, tener como una distancia constante. Eso es lo que yo quiero y en particular lo que yo te recomiendo. Esa distancia tiene la distancia D que le voy a llamar acá, es directamente proporcional a la velocidad V que va a tener el vehículo. ¿Por qué? Porque, fíjate, en el controlador que yo te di, que la idea es que no perdieras tanto tiempo en esto para que lo puedas sacar rápido, el controlador estaba basado en lo que era el modelo cinemático del robot. Estamos en presencia de un uniciclo nada más. Entonces tenemos X, Y y
y θ, vamos a hacerlo bien. X, Y y θ, ¿sí? Este es nuestro, en K más 1, el modelo discreto, es igual a X, Y y θ en K más delta T, y aquí tienes el V coseno de θ, V seno de θ, y acá tenemos el 1. Perdón, acá tenemos el omega. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ahí en B cos θ, ¿no? ¿Perdón? Que ahí no aparece una cita ahí. Bueno, me sale mal porque hago con un pad, no estoy haciendo con un... ¿Ahí? Ese es Ahí un sí. θ. Ahí. Bien. Entonces, lo que yo te decía era que utilizaras esta información para poder generar tu controlador. Para eso es que la idea es asumir lo siguiente. Supongamos que en el instante K, el robot se encuentre exactamente en este punto. ¿Estamos? Sí. Entonces lo que queremos, lo que deseamos, es que en el instante siguiente, y esto es delta t después, el robot esté en este punto. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos? A partir de ello, lo que queremos es determinar cuál va a ser entonces las señales de control que van a llevar desde un punto dado donde yo tengo x, y θ en el instante K a un punto deseado que es x, y y θ en el instante K más 1. Este es el camino que yo tengo que poderlos transitar. Fíjate que no tienen que estar muy lejos entre sí, por eso yo te dije que la distancia entre los dos puntos era directamente proporcional a la velocidad. Y esto es así porque, volviendo al modelo cinemático, teníamos x, y y θ de k más 1 igual a x, y y θ de k más delta t, que lo conozco, es fijo, b coseno de θ, b seno de θ y omega, ¿sí? Yo puedo empezar a trabajar un poco. Ahora, esto yo sé que es lo deseado. ¿Mm? Que es el punto este a donde yo quiero llegar. Entonces, voy a escribir x, y y θ de k más 1 menos x, y y θ de k, ¿sí? Voy a hacer la diferencia, la distancia entre los dos vectores, va a ser igual a delta t de ¿qué? De coseno de θ 0, seno de θ 0, 0, 1, y ahora b y w. Entonces, la pregunta es, para pasar de este punto a para pasar de este punto a este otro punto en delta t, lo que yo necesito son estas velocidades que están acá. ¿Concuerdas conmigo? Sí. Entonces, todo lo que tengo que hacer es llevar esto, remultiplicarlo con la pseudo inversa para este otro lado. Y ahí vas a obtener cuáles son las velocidades que a partir de x, y θ te van a llevar a x, y θ en K más 1. Aplicas esas señales de control al robot y en el instante K más 1 vos deberías estar en este punto. Ya estando en este punto, aplicas lo mismo, pero respecto a este otro que está aquí más adelante.
y así sucesivamente por cada uno de los puntos que encuentres. Y fíjate que las velocidades, como te dije, van a estar directamente en proporción a la diferencia o distancia entre ambos vectores. Cuanto más lejos estén, más grandes van a ser las velocidades. Eso quiere decir de que por cada número de puntos yo voy a aplicar un ciclo del while que tiene el controlador, ¿no? El last. Exactamente. En realidad yo te recomendaría un for. Si tu camino, tu trayectoria tiene 1000 puntos, debieses aplicar esto 999 veces. Mm, Porque el último punto no lo vas a aplicar. A ver, el primer punto de tu camino es el punto de partida. Si tu camino, si tu trayectoria tiene 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, se asume que partes desde acá, ¿sí? Y vas a aplicar entonces una señal de control para llegar a este, otra para llegar a este, otra para llegar a este y otra para llegar a este. Cuatro señales de control. ya. Yo recuerdo que tenía, en el caso de la trayectoria, tenía una pendiente con tita 45 grados en radianes. ¿Ya? Entonces como que seguía una parte, pero después se paraba porque el programa terminaba, tenía como 50 puntos. Yo pienso que eso era muy bajo, ¿no? Es muy poquito. Vos tienes que tener en cuenta que puedes tener también saturación de tus actuadores. A ver, no te olvides el teorema de Shannon-Nyquist acá. ¿Cuál es el mínimo desplazamiento si tu vehículo tiene un diámetro de 50 centímetros? ¿Cuál es el mínimo desplazamiento o máximo desplazamiento que aceptarías por cada tiempo de sampling? El tiempo de sampling de la mayoría de los robots con los que trabajamos es delta t igual a 0.1 segundos. Ese es nuestro tiempo de sampling. Entonces, ¿qué velocidad podrías tener a eso? Y que se traduzca en qué distancia. No pretendas recorrer 1 metro en 0.1 segundos. Es una velocidad increíblemente alta. Nosotros no hacemos, los vehículos con los que nosotros trabajamos son vehículos que a lo máximo están llegando a una velocidad de 1 a 2 kilómetros por hora. Entonces yo te recomendaría, por ejemplo, y está puesto en el artículo, que la distancia entre estos puntos sea de aproximadamente 0.1 metros. Entonces si tienes una trayectoria de 10 metros, vas a tener 100 puntos. Y así también en las curvas vas a tener mayor suavidad a la hora de girar. Ojo, tienes que implementar todo esto en un bucle. ¿Dudas, José? ¿En un qué? En un bucle. Ah, vale, había Es escuchado un otra cosa. algoritmo nada más. Sí. Te tienes que olvidar, la ecuación ya la tenés, José. Ahora tienes que hacer que esta ecuación funcione para un movimiento continuo del robot. Ujú. ¿Dudas? Entonces, claramente, si yo bajo la distancia entre los puntos, La velocidad baja. va a bajar. Sí. De hecho, hay un paper sobre ello que yo no te lo mandé, pero si quieres lo puedes leer, que está en la IEEE Control System, Transaction Control System Technology. Mm, A ver si yo puedo acceder desde acá. A ver, para mostrártelo al menos, en donde ahí yo explico con más detalle lo que pasa. ¿Por qué insisto con este controlador? Porque es simple y porque funciona.
Y cuando yo te digo simple, ahí sí, háceme caso. Hay controladores que son realmente imposibles por ahí de implementar. Entonces yo voy a buscar acá, pues déjame buscarlo el artículo, y así te lo muestro. Mira, justo está acá. Ya te voy a compartir entonces. Esta. ¿Me ves? Sí, Este es el artículo, Intelligent Sampling Technique for Path Tracking Controllers. Desde la universidad lo puedes bajar sin problemas. Y acá yo te explico lo que te acabo de decir en realidad. Que la distancia entre dos puntos cualesquiera influye en el rendimiento que vas a tener y en las velocidades que vas a tener en tu controlador. Es una cuestión trivial, es una cuestión simple, pero que tiene una repercusión enorme en lo que es consumo de energía. ahí lo anoté. ¿Ya? Y, profe, otra Igual lo consulta. puedes bajar de mi ResearchGate. Sí, sí tengo el proxy para poder entrar. Y la otra consulta sería, no sé, B y omega. Sí. En ese caso, debería pasarlos a una velocidad de la rueda derecha y una velocidad de la rueda izquierda, ¿no? Depende en lo que estés programando. No sé ahí, Darío, cómo les recomendó trabajar respecto a la API del VREP, pero de todas maneras la conversión de velocidad, de la velocidad lineal en la velocidad de la rueda derecha y la velocidad de la rueda izquierda, es simplemente una suma. Así que no debiese tener, o sea, tienes dos ecuaciones con dos incógnitas. No debiese ser una complicación. Es que yo recuerdo de que habían hecho esa conversión de BW a la velocidad de cada rueda y usaban como una diferencia y lo dividían por No, los mira, parámetros de la rueda. es bien simple. Vamos a verla de nuevo. Vos lo que tienes son las dos velocidades, ¿sí? Vos tienes la velocidad de la rueda, a ver, la velocidad lineal es es igual a R, que es el radio de la... Bien, es R, que es el radio de la rueda, ¿sí? Por la velocidad de la rueda derecha, más R, que es el radio de la rueda, por la velocidad de la rueda izquierda, sobre 2. Esa es tu velocidad lineal. Luego, la velocidad angular omega es igual a R por la velocidad de la rueda derecha menos R por la velocidad de la rueda izquierda sobre L, que es la distancia de la rueda al punto, al centro de masa. Entonces, como ves, tienes un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son tus incógnitas? WR y WI. Y como ambas las multiplicas por R, esto te da como incógnitas entonces la velocidad de la rueda derecha y la velocidad de la rueda izquierda. ¿Estamos? Sí, entonces esa era la ecuación para la actuación. Sí, la tienen en las PPTs igual, ¿eh? Sí, entonces creo que con eso lo podría hacer. Al menos puedo hacer que me siga el camino. A ver, no te olvides también que el otro punto importante a determinar es tita. Ya te dije que tita lo sacas con A tan 2. Entre P es el punto o la posición más 1 y P.
Con eso sacas tita. Algo. ¿Sí? ¿Me escuchas? Vale. Sí, en ese caso esas funciones están malas, ¿no? No. ¿Cómo van a estar malas las ecuaciones? No, me refiero a la ATAN2. ¿Por qué estaría mal? No, si pregunto si está en definida dicha función en MATLAB. Ah, en MATLAB. Te entendí que estaban malas. Sí, sí. O sea, ATAN 2 es de MATLAB, de hecho. Ah, vale, vale. Sí. En ese caso, ¿cuál es la diferencia entre usar ATAN y ponerle el 2? Te hace el wrap, que es cuando vos pasas por 2pi. El Mm, 2 va de 0 a 180 y pasa a menos 180 a 0 de nuevo. O sea, es como de más menos pi, más menos pi, Sí, ¿no? te hace la conversión del más pi sobre 2 menos pi sobre 2. Pero eso lo puedes chequear directamente haciendo en MATLAB si quieres, el help ATAN 2 y ver cuál es la diferencia con el help de ATAN. Pero eso lo puedes sacar solito vos, José, ¿eh? Ya. Yo creo que estaba usando ATAN y creo que eso era. Por ¿Puede eso a ser? veces me quedaba girando solito. Sí, bueno, ATAN tiene ese problema del ángulo, por eso en programación en general se recomienda siempre el ATAN 2. El ATAN, que es el arco tangente o la tangente inversa, viene de una expresión matemática, pero para fines de programación tenemos que tener en cuenta qué es lo que le pasa con los ángulos y los cálculos pertinentes. Porque en símbolos, en matemática, en símbolos, todo funciona bien. Pero cuando llega la hora de programar numéricamente, hay problemas. Y por eso es que utilizamos el ATAN 2. Y según sea el caso, podemos utilizar una expresión que se conoce como unwrap. WRAP, que es para cuando pasamos de 0 a 2pi. Uy, me salió feo, pero esto es pi. Ahí hay un problemita también, pero son problemas numéricos de programación. Eso, José. ¿Dudas? Ya ahí creo que ya me quedó más claro. Excelente. Yo no te voy a mentir, yo no me siento bien, así que no creo ir hoy a la tarde a la universidad. Sí, no hay problema. Esto era lo que quería preguntar más que nada. ¿Perdona? Eso era lo que quería Ah, preguntar. ya, buenísimo. Cualquier cosa me buscas y seguimos conversando. Mañana yo creo, si ya tengo un poco más de fuerzas, definitivamente voy a estar en mi oficina. Perfecto. Ahí me avise, yo le aviso cuando puedo venir. Por supuesto, por supuesto. Si no, seguimos con esta forma, si no te incomoda. ¿Vale? De, creo que es bien productiva, pero claro, nada reemplaza la pizarra. Ya. ¿Vale, profe? Eso, estamos al habla, cuídate mucho. Chao, chao. Cuídese, profe. Chao, chao. Vale, chaucito, chao, chao.